Hay un momento en la vida de cada persona en que se detiene, observa el mundo que la rodea a toda prisa y se pregunta en silencio, ¿por qué nunca parece suficiente? Trabajan más, se quedan más tiempo, persiguen cifras más altas y, aún así, sienten la silenciosa punzada de la insatisfacción subyacente. Es el dolor silencioso del alma moderna, la paradoja que define nuestra época, rodeados de abundancia, pero hambrientos de paz. Desde niños nos dicen que el éxito es medible, que el saldo de nuestra cuenta bancaria refleja nuestro valor, que el coche en la entrada y los metros cuadrados de la casa son indicadores de lo lejos que hemos llegado. Pero en algún punto del camino, la historia se volvió en nuestra contra. La búsqueda que una vez inspiró comenzó a agotarse. Las metas que una vez alimentaron la esperanza se convirtieron en objetivos móviles, que se desvanecían en el momento en que se alcanzaban. En este ciclo interminable de querer más, ganar más, gastar más, hemos confundido el movimiento con el significado. Y así, innumerables personas viven en una silenciosa confusión, inteligentes, capaces, trabajadoras, pero con ansiedad financiera e inquietud emocional. Han dominado el cómo de ganar dinero, pero no el porqué de conservarlo, hacerlo crecer o estar en paz con él. Aquí reside la paradoja humana, el dinero, concebido como una herramienta de libertad, a menudo se convierte en un espejo de nuestros miedos. Refleja no lo que poseemos, sino lo que nos posee. En cada cheque se esconde una emoción, orgullo, miedo, envidia, búsqueda de reconocimiento o culpa. La gente cree gestionar sus finanzas, pero en realidad, lucha contra su propia psicología. Y aquí comienza la psicología del dinero, reconociendo que el éxito financiero rara vez se basa en el conocimiento, y casi siempre en el comportamiento. No se trata solo de inteligencia, estrategia o suerte, sino de la sutil interacción entre nuestras emociones, hábitos y las historias que nos contamos sobre la riqueza. El mundo celebra la lógica, pero el dinero pertenece al reino de la emoción. Cada inversión, cada compra, cada riesgo conlleva el peso de nuestra historia personal, las lecciones aprendidas de niños observando a nuestros padres manejar las facturas, los miedos nacidos de la escasez, la emoción de la recompensa, el dolor de la pérdida. Estos hilos invisibles moldean nuestra percepción del valor, la seguridad y el éxito, mucho antes de que comprendamos el significado de los tipos de interés o el interés compuesto. Piénsalo. Dos personas pueden leer el mismo informe financiero, invertir en la misma empresa y obtener resultados completamente distintos, no porque una sea más inteligente, sino porque la otra es más serena. Paciencia, perspectiva, humildad, estas no son cualidades que figuren en un balance, pero son los verdaderos determinantes de la riqueza. El problema es que el mundo rara vez recompensa estas virtudes silenciosas. Glorifica lo audaz, lo rápido, lo llamativo. Nos atraen las historias de éxito instantáneo, crecimiento viral y riquezas repentinas. Perseguimos la rentabilidad como los apostadores persiguen la suerte, creyendo que podemos vencer al azar. Pero el dinero no responde al ego, responde al tiempo, la disciplina y el respeto. Sin embargo, estas son cualidades que la vida moderna erosiona. Cada titular clama por urgencia. Cada notificación susurra comparaciones. Cada influencia ostenta la ilusión de una abundancia sin esfuerzo. Y así, nos condicionan a equiparar el ajetreo con el progreso y el consumo con la plenitud. Pero la verdad más profunda, la que Morgan Housel desentraña con tanta delicadeza, es que la verdadera riqueza no es visible. Se encuentra en los rincones tranquilos de la vida, en el tiempo no dedicado a perseguir más, en las noches libres de ansiedad financiera, en las mañanas en las que te despiertas y te das cuenta de que no tienes nada que demostrar. Imagina estar al borde de una inmensa cordillera.
Cada pico representa una versión del éxito, una casa más grande, un salario más alto, un estatus más elevado. Subes uno, pensando que por fin te sentirás pleno en la cima, solo para mirar al otro lado y ver otro pico, aún más alto, en la distancia. La vista es hermosa, pero la paz permanece inalcanzable. Este es el horizonte infinito del deseo humano, la rueda psicológica que nos mantiene corriendo sin llegar nunca a la meta. Y, sin embargo, en medio de este agotamiento reside una oportunidad para despertar. Y si la razón por la que la mayoría de la gente nunca se siente segura con el dinero no es porque le falte, sino porque nunca ha redefinido el significado de seguridad? ¿Y si la riqueza no se trata de tener más, sino de tener lo suficiente? Lo suficiente para dormir bien por la noche. Lo suficiente para elegir cómo pasar el día. Lo suficiente para saber que la felicidad no aumenta con los ingresos más allá de un punto de satisfacción. Este es, quizás, el núcleo de nuestro malentendido, que se supone que el dinero resuelve problemas emocionales para los que nunca fue diseñado. El miedo no desaparece con la riqueza, evoluciona. Los pobres temen no tener suficiente, los ricos temen perder lo que tienen. La envidia no se desvanece con el éxito, se multiplica, porque cada nuevo logro introduce un nuevo círculo de comparación. Siempre hay alguien que lo hace mejor, gana más, parece más feliz. La verdad es que el dinero amplifica la mente que lo posee. No es moral ni inmoral, bondadoso ni cruel. Simplemente magnifica los patrones que ya existen en nosotros, paciencia o pánico, gratitud o avaricia, sabiduría o arrogancia. El mismo viento que impulsa un velero puede volcar otro. No depende del viento, sino del control del marinero. Y por eso, el estudio del dinero es, en esencia, un estudio de la naturaleza humana. El individuo moderno vive en dos mundos, uno de números y otro de historias. En el mundo de los números, la riqueza es cuantificable, ahorros, inversiones, patrimonio. Pero en el mundo de las historias, la riqueza es emocional, la sensación de seguridad, la confianza en las propias decisiones, la discreta dignidad de no tener que demostrar nada. Mucha gente persigue el primer mundo y descuida el segundo. Ganan más, pero se sienten menos seguros. Ahorran más, pero confían menos en sí mismos. Porque los números por sí solos no pueden protegerte de ti mismo. Un mercado volátil no destruye la riqueza tan rápido como una mente volátil. Y esa es la lección silenciosa que resuena a través de las generaciones, desde la Gran Depresión hasta la era digital. No perdemos la riqueza por culpa de los mercados, la perdemos por culpa del miedo, la impaciencia y el ego. Si observamos con atención las grandes fortunas y los grandes colapsos de la historia, encontraremos el mismo patrón que se repite como un ritmo ancestral: arrogancia en la cima, pánico en la base, humildad que resurge de las cenizas. Nunca es puramente económico. Siempre es psicológico. El mundo cambia, pero el comportamiento humano no. Las herramientas evolucionan, del oro a las acciones y las criptomonedas, pero la mente permanece igual, condicionada por las mismas esperanzas y temores que guiaban a los inversores siglos atrás. La lección, entonces, es atemporal. La riqueza no se trata de vencer a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Es un juego interno, invisible para el mundo. Quienes lo ganan comprenden que la disciplina es más valiosa que el deseo, que la calma se acumula más rápido que el capital y que la libertad, no el lujo, es la mayor recompensa. Así pues, al iniciar este viaje por la psicología del dinero, la pregunta no es cuánto ganas, sino cuán profundamente comprendes las fuerzas que moldean tu vida financiera. No se trata de cuántas inversiones tienes, sino de cómo gestionas tus emociones cuando se ponen a prueba.
Porque, al final, el dinero no se trata de codicia ni de ganancia, sino de identidad. Revela lo que valoramos, lo que tememos y lo que creemos sobre nuestro lugar en el mundo. La ironía es hermosa, casi trágica. El camino hacia la riqueza no está pavimentado por el deseo de más, sino por el respeto a menos, por la humildad de saber que el control es una ilusión y que la paz es la forma más auténtica de prosperidad. La paradoja humana siempre estará presente, buscamos la riqueza para sentirnos seguros, pero la verdadera seguridad solo comienza cuando dejamos de permitir que la riqueza nos defina. Y quizás ese sea el verdadero despertar, comprender que el camino hacia la libertad financiera es, y siempre ha sido, un viaje interior. Morgan Housel no escribió La psicología del dinero asterisco como un manual para hacerse rico, lo escribió como un espejo del comportamiento humano, una lente a través de la cual podríamos ver, por fin, que nuestra relación con la riqueza tiene poco que ver con los números y mucho con cómo pensamos, tememos y soñamos. Lo había visto demasiadas veces, personas con títulos de universidades prestigiosas y cargos reconocidos, personas que conocían todos los gráficos, todos los ratios, todas las tendencias del mercado, y que aún así tomaban decisiones catastróficas no por falta de información, sino porque no podían controlar sus propias emociones. También había observado lo contrario, conserjes, profesores y trabajadores de clase media que vivían modestamente, ahorraban con diligencia y se jubilaban con fortunas que asombraban a sus comunidades. No eran coincidencias, eran reflejos de una verdad más profunda que la sociedad rara vez enseña, que el éxito financiero es una habilidad blanda, no una ciencia exacta. Así pues, Housel se propuso articular una paradoja que existe desde que se acuñó la primera moneda, que el dinero es lógico en teoría pero emocional en la práctica, y que las decisiones financieras más importantes que tomamos rara vez se basan en hojas de cálculo, sino en historias. Pasó años como periodista financiero observando cómo se amasaban y perdían fortunas, no en salas de juntas ni en salas de operaciones, sino en los silencios que se esconden entre los impulsos humanos, en momentos de miedo, en arrebatos de codicia, en las sutiles racionalizaciones del ego. Sus escritos no surgían de la teoría, sino de la experiencia directa. Vio cómo un mismo acontecimiento podía inspirar a dos personas a tomar decisiones completamente opuestas, una vendía todo presa del pánico, la otra compraba sin miedo, y el tiempo recompensaba a la paciente, no porque supiera más, sino porque sentía menos presión para actuar. Esa se convirtió en la idea central del libro. Tener éxito con el dinero no depende de lo que sabes, sino de cómo te comportas. Depende del temperamento. Depende de la moderación cuando otros están eufóricos, de la valentía cuando otros tienen miedo y de la humildad cuando la fortuna parece permanente. Pero esas cualidades no se pueden enseñar en las aulas ni medir con el coeficiente intelectual. Nacen de la experiencia, de la lucha, de la forma en que la vida nos moldea a través de la escasez y la abundancia. Housel estaba fascinado por esta psicología invisible, los factores ocultos que impulsan el comportamiento financiero. Observó cómo cada persona tiene una historia financiera diferente, forjada por su pasado. Quien creció en la pobreza aprende a aferrarse a cada centavo, mientras que quien creció en la riqueza quizá nunca comprenda la angustia de perderla. El mundo suele etiquetar estas diferencias como sabiduría o insensatez, pero Housel las veía como lo que eran, el resultado natural de la experiencia. En una de sus reflexiones más profundas, escribió: "Nadie está loco. El comportamiento de cada persona tiene sentido si se comprende su historia". Esta simple frase se convirtió en la filosofía que guió su investigación, una declaración de empatía en un tema dominado por el juicio.
Porque cuando uno comprende que las decisiones financieras son decisiones emocionales, deja de condenar a los demás por sus errores y comienza a examinar sus propios patrones con compasión y curiosidad. La premisa de la psicología del dinero es simple, pero radical, que administrar el dinero tiene menos que ver con la inteligencia y más con la autoconciencia. Desafía el mito de que un mayor conocimiento conduce automáticamente a mejores resultados. Vivimos en un mundo inundado de información, y aún así, la mayoría de las personas no logran la tranquilidad financiera. ¿Por qué? Porque la brecha entre el saber y el hacer está llena de emociones. Puedes conocer todas las fórmulas financieras existentes y aún así vender presa del pánico durante una caída del mercado. Puedes memorizar todas las estrategias de inversión y aún así gastar de más cuando te sientes inseguro. El problema no es la ignorancia, es el comportamiento. Es la tendencia profundamente humana a dejar que la emoción se imponga a la lógica cuando hay algo personal en juego. Y nada se siente más personal que el dinero, porque el dinero lo afecta todo, nuestra seguridad, nuestro estatus, nuestra identidad. Lo irónico es que las lecciones sobre la riqueza son ancestrales, pero deben reaprenderse en cada generación. Las herramientas cambian, desde monedas de oro hasta tarjetas de crédito y billeteras de criptomonedas, pero el comportamiento humano no. Los mismos sesgos psicológicos que impulsaron la fiebre de los tulipanes hace siglos alimentan las burbujas bursátiles de hoy. El mismo temor que llevó a la gente a esconder dinero bajo el colchón durante la Gran Depresión hace que los inversores modernos acumulen efectivo durante las recesiones. El panorama evoluciona, pero la mente permanece primitiva, regida por instintos de supervivencia en una era digital de abundancia. Y la obra de Husserl no avergüenza esta verdad, la ilumina. En esencia, afirma, no estás mal por sentir emociones intensas con respecto al dinero, eres humano. Pero el camino hacia la sabiduría financiera comienza cuando aprendes a trabajar con tus emociones en lugar de luchar contra ellas. La perspectiva de Husserl emanaba de un profundo respeto por el tiempo. Comprendió que casi todos los errores en las finanzas personales provenían de la impaciencia, la creencia de que los resultados debían ser más rápidos, el crecimiento exponencial y el éxito inmediato. Vivimos en una cultura que glorifica el éxito instantáneo, pero ignora la silenciosa acumulación de la constancia. El interés compuesto, nos recuerda Husserl, no es solo un fenómeno matemático, sino también conductual. Premia a quienes mantienen la constancia, a quienes soportan el tedio y resisten la tentación de actuar innecesariamente. Los mayores logros financieros no nacen del genio, sino de la perseverancia. El tiempo es el mejor inversor y la paciencia, su único lenguaje. Pero la paciencia parece obsoleta en un mundo de resultados instantáneos. El teléfono inteligente que llevamos en la mano nos brinda información en segundos, pero la riqueza se construye a lo largo de décadas. La discrepancia entre la impaciencia humana y la realidad financiera es la fuente de una frustración constante, y quizás por eso tan pocas personas llegan a sentirse realmente en paz con su dinero. En esencia, la psicología del dinero no es un libro de finanzas, sino una filosofía de vida disfrazada de tal. Nos invita a redefinir el significado del éxito, no en términos de acumulación, sino de autonomía. Husserl distingue entre ser rico y ser próspero. Ser rico implica tener altos ingresos, ser próspero implica tener control sobre el propio tiempo. La diferencia es profunda. La riqueza es visible, el coche, la casa, el lujo. La verdadera riqueza es invisible, la libertad de despertarse y decidir qué hacer con el día. En una sociedad obsesionada con las apariencias, la riqueza invisible suele subestimarse, pero es la única que perdura.
La premisa de Husserl es una silenciosa rebelión contra la cultura material, una invitación a encontrar la plenitud no en la ostentación, sino en la independencia. La verdadera riqueza, sugiere, no consiste en poseer más, sino en necesitar menos. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Cuando la riqueza se redefine como libertad en lugar de posesiones, la búsqueda del dinero se convierte en un camino de autoconocimiento, no de autopromoción. Ya no se trata de superar a los demás, sino de diseñar una vida que se sienta alineada con los propios valores. Y es aquí donde la psicología se vuelve realmente profunda, porque la habilidad financiera más difícil no es ahorrar ni invertir, sino saber cuándo se tiene suficiente. La palabra, suficiente, es simple, pero revolucionaria. Te libera de la comparación constante que roba la alegría del éxito. Te protege de la codicia disfrazada de ambición. Permite que la gratitud coexista con el crecimiento. Sin embargo, muy pocas personas llegan a ese punto, porque, suficiente, requiere autoconocimiento, y el autoconocimiento requiere detenerse lo suficiente para cuestionar qué es lo que realmente se persigue. La perspicacia de Husserl surgió de observar los extremos, desde quienes lo tenían todo y aún así lo perdieron, hasta quienes, con poco, vivían satisfechos. Comprendió que la inteligencia suele ser contraproducente cuando se combina con el ego. Cuanto más segura se vuelve una persona de su capacidad para predecir resultados, más vulnerable se vuelve ante la incertidumbre, que siempre llega. Los mercados financieros son máquinas emocionales disfrazadas de sistemas de datos. Reflejan el miedo y la esperanza en tiempo real, y nadie, por muy instruido que esté, puede predecir sus movimientos con certeza. Los mejores inversores no son profetas, sino psicólogos. Entienden que la humildad es más rentable que la confianza. Saben que la supervivencia, permanecer en el juego el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su magia silenciosa, importa más que la perfección. Por lo tanto, el verdadero secreto del éxito financiero no reside en maximizar las ganancias, sino en minimizar el arrepentimiento. No se trata de tener siempre la razón, sino de evitar los errores que te dejan fuera del juego. Entender el dinero es entender el riesgo, y entender el riesgo es aceptar la suerte. Otra premisa radical en la filosofía de Husserl es el reconocimiento de la suerte y su gemela, el riesgo, como compañeras inseparables de toda historia financiera. A menudo atribuimos el éxito únicamente a la habilidad, pero la suerte juega un papel mucho más importante del que la mayoría está dispuesta a admitir. Bill Gates llegó a ser Bill Gates no solo por su talento, sino también porque tuvo la suerte de asistir a una de las pocas escuelas secundarias del mundo con ordenadores en aquella época. Innumerables personas con una inteligencia similar nunca tuvieron esa oportunidad. Por el contrario, quienes fracasan suelen ser víctimas de la mala suerte más que de la incompetencia. Negar el papel de la suerte es malinterpretar la realidad. Pero aquí está el giro psicológico: reconocer la suerte debería hacernos humildes, no indefensos. Debería recordarnos que nuestra responsabilidad no es controlar todos los resultados, sino prepararnos para una variedad de ellos, diseñar nuestra vida financiera en torno a la resiliencia en lugar de la predicción. La verdad oculta sobre la riqueza, como revela Husserl, no se trata de superar al mercado ni de dominar estrategias complejas, se trata de dominarse a uno mismo. Se trata de disciplina emocional en un mundo que constantemente nos tienta a reaccionar. Se trata de encontrar consuelo en la incertidumbre y significado en la moderación. Esta filosofía desmantela el mito del genio financiero y lo reemplaza con algo más alcanzable y profundo: la sabiduría financiera. Porque la sabiduría no consiste en saber más, se trata de necesitar menos certeza para mantener la calma. Y la calma es lo que permite que el interés compuesto,
tanto en el dinero como en la vida, haga su trabajo silenciosamente, lo que hace que la perspectiva de Husserl sea atemporal es su empatía. No sermonea desde un pedestal, habla desde la condición humana compartida. Reconoce que todos somos imperfectos, todos somos emocionales, todos estamos influenciados por fuerzas que apenas comprendemos. Y, sin embargo, ofrece esperanza, que al reconocer nuestros prejuicios, al respetar el tiempo, al honrar las virtudes silenciosas de la paciencia y la humildad, podemos construir no solo seguridad financiera, sino también estabilidad emocional. El libro es, en cierto modo, una meditación sobre el control, la comprensión de que el verdadero control no proviene de predecir el futuro, sino de gestionar nuestro comportamiento en el presente. Cuando uno se detiene a contemplar la premisa en su conjunto, adquiere un carácter casi espiritual. Nos dice que la búsqueda de la riqueza no consiste en conquistar el mundo, sino en comprendernos a nosotros mismos. Que la mejor inversión no reside en acciones ni propiedades, sino en la madurez emocional. Que el éxito financiero no está reservado a unos pocos privilegiados, sino que está al alcance de cualquiera que sepa mantener los pies en la tierra ante la incertidumbre. Y esa, quizá, sea la verdad oculta sobre la riqueza, no es un destino, sino un espejo que nos muestra quiénes somos realmente ante la libertad, el riesgo y el paso del tiempo. Las cifras siempre cambiarán, pero la psicología permanece inalterable. Al final, quienes mejor se comprenden a sí mismos son quienes más prosperan, no solo en lo económico, sino en la vida misma. Hay historias que moldean nuestra percepción del dinero, no por ser extraordinarias, sino porque revelan algo atemporal sobre la naturaleza humana, que la diferencia entre la riqueza y la ruina, entre la paz y el pánico, a menudo reside en cómo nos comportamos cuando nadie nos observa. Morgan Housel comprendió que las lecciones sobre el dinero se aprenden mejor a través de las personas, no de los principios. Porque las personas viven la verdad que los números solo sugieren. Y entre esas historias, pocas son tan reveladoras como la de Ronald Reed, un conserje y empleado de gasolinera que amasó silenciosamente una fortuna de $8 millones a lo largo de una vida modesta e inversiones pacientes. No operaba diariamente ni seguía las tendencias. No presumía ni compraba lujos. Simplemente vivió por debajo de sus posibilidades, ahorró diligentemente y dejó que el interés compuesto, esa fuerza silenciosa del tiempo y la constancia, hiciera el resto. Cuando murió, el mundo quedó atónito. ¿Cómo pudo alguien de recursos tan modestos alcanzar una riqueza tan extraordinaria? La respuesta, nos recuerda Husserl, era simple: Ronald Reed dominó el comportamiento, no el conocimiento. No fue más listo que el mercado, superó sus impulsos. Él personificaba los hábitos invisibles que definen la grandeza financiera: humildad, paciencia y la capacidad de mantener la calma en medio de la incertidumbre. Su historia es el silencioso contrapunto de otra, la de un hombre que parecía tenerlo todo, Richard Foscone, ex ejecutivo de Merrill Lynch. Foscone era culto, tenía contactos y gozaba de éxito aparente, pero cuando estalló la crisis financiera de 2008, su imperio se derrumbó. La misma ambición que había amasado su fortuna lo cegó ante el riesgo. Vivía con extravagancia, se apalancaba fuertemente y apostaba por un crecimiento perpetuo. Su caída no se debió a la ignorancia, sino a la arrogancia, la ilusión de que la inteligencia garantiza la inmunidad ante el caos. Estos dos hombres, en extremos opuestos de riqueza y estatus, encarnan una de las verdades más poderosas de Husserl: el éxito financiero no se basa en los ingresos, sino en el comportamiento. Ronald Reed y Richard Foscone vivían en el mismo mundo económico, pero jugaban juegos psicológicos distintos. Y el tiempo recompensó a uno mientras humillaba al otro. Esta dualidad define el marco de la psicología del dinero.
El reconocimiento de que los resultados están menos influenciados por la oportunidad y más por el temperamento. Es fácil suponer que la inteligencia financiera reside en los datos, las previsiones o los análisis, pero Housel demuestra que el verdadero desafío es interno. El mercado, al fin y al cabo, es un espejo, refleja el comportamiento humano en su conjunto. Cada auge es una oleada colectiva de optimismo, cada caída, una rendición colectiva ante el miedo. Y dentro de esos ciclos, cada individuo se enfrenta a una batalla personal, mantenerse racional cuando otros se dejan llevar por las emociones, conservar la humildad cuando la fortuna sonríe y mantener la esperanza cuando la fortuna se desvanece. La primera lección fundamental, entonces, trata sobre el interés compuesto, no solo como un principio financiero, sino como una filosofía de vida. El interés compuesto recompensa a quienes piensan a largo plazo, a quienes comprenden que las pequeñas acciones repetidas con el tiempo crean resultados inimaginables. Pero el interés compuesto requiere paciencia, y la paciencia requiere fe, fe en el tiempo, en el proceso, en la gratificación diferida. La razón por la que la mayoría de la gente nunca llega a ver todo el poder del interés compuesto no es porque no funcione, sino porque se rinden demasiado pronto. Interrumpen el proceso por aburrimiento o miedo, cambiando décadas de crecimiento por momentos de emoción. La riqueza, como la sabiduría, se construye silenciosamente. Crece en segundo plano mientras el mundo está distraído por el ruido. Otra lección profunda trata sobre la suerte y el riesgo, dos fuerzas que rigen cada resultado, pero que a menudo se malinterpretan. Housel nos recuerda que solemos atribuir el éxito a la habilidad y el fracaso a la estupidez, pero la realidad es mucho más compleja. Bill Gates dijo una vez que tuvo la suerte de asistir a una de las pocas escuelas secundarias del mundo que contaban con una computadora en aquel entonces. Su amigo Ken Evans, igualmente brillante, murió joven en un accidente de montañismo. La diferencia entre que Gates se convirtiera en multimillonario y que Evans quedara en el olvido no fue el talento, sino la casualidad. Los resultados de la vida se sitúan en un espectro entre la habilidad y la suerte, y la humildad surge de reconocer que nunca sabemos con certeza dónde termina una y dónde empieza la otra. El peligro radica en confundir la buena suerte con el genio, porque esto genera arrogancia, y en confundir la mala suerte con el fracaso, porque esto genera desesperación. Comprender la suerte nos hace agradecidos. Comprender el riesgo nos hace cautelosos. Juntas, conforman la base emocional de un comportamiento financiero sólido, y entonces llega quizás la verdad más difícil de todas, la idea de lo suficiente. Suena simple, casi trivial, pero es una de las formas más raras de sabiduría en el mundo moderno. Saber cuándo es suficiente es saber cuándo parar, cuándo elegir la satisfacción en lugar de la búsqueda interminable. El mundo nos seduce con la idea de que más siempre es mejor, más dinero, más reconocimiento, más logros. Claro, Housel desmantela esta ilusión con una advertencia, que la incapacidad de reconocer lo suficiente es la semilla de la ruina financiera. Muchos han caído no por escasez, sino por exceso. En el momento en que desaparece lo suficiente, el apetito por el riesgo crece y la codicia nubla el juicio. Lo suficiente no es estancamiento, es dominio. Es el arte de definir la riqueza en tus propios términos. Es la silenciosa rebelión contra un sistema diseñado para hacerte sentir perpetuamente inadecuado. Porque la verdad es que puedes ser rico y miserable, o modesto y libre. Ronald Reagan tuvo lo suficiente mucho antes de tener millones. Richard Fuscone nunca lo tuvo, ni siquiera cuando tuvo decenas de millones. La diferencia entre ellos no era el dinero, sino la mentalidad. Esto nos lleva a la siguiente gran revelación: la verdadera riqueza es lo que no se ve.
La sociedad nos enseña a admirar el éxito visible, el coche, la casa, las marcas de lujo. Pero lo que vemos es solo consumo. La riqueza se oculta en segundo plano, en el dinero que no se gasta, en la extravagancia no elegida, en la silenciosa disciplina de decir no. Un estilo de vida ostentoso suele ser señal de fragilidad financiera, no de abundancia. La gente gasta para proyectar seguridad, pero la necesidad de proyectar seguridad suele ser un signo de inseguridad. La verdadera riqueza susurra, no necesita gritar. Esta idea es revolucionaria porque redefine el significado de ganar. Ganar no se trata de aparentar riqueza, se trata de tener opciones, la opción de dejar de trabajar, de viajar, de pasar tiempo con los seres queridos, de decir no cuando un sí comprometería la paz. La riqueza, en este sentido, es libertad disfrazada de moderación. No importa la magnitud de la fortuna, sino la flexibilidad que proporciona. Otra verdad fundamental en el marco teórico de Husserl es que las decisiones financieras no se toman en hojas de cálculo, sino en momentos de emoción. Los mercados pueden estar impulsados por las matemáticas, pero los seres humanos nos guiamos por la psicología. Todos tenemos sesgos invisibles, sesgo de confirmación, aversión a las pérdidas, sesgo de actualidad y exceso de confianza. Estos atajos mentales evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir, pero nos sabotean en las finanzas modernas. La aversión a las pérdidas, por ejemplo, hace que el dolor de perder dinero sea el doble de intenso que la alegría de ganarlo, lo que lleva a la gente a vender prematuramente o a evitar el riesgo por completo. El sesgo de actualidad nos convence de que el futuro se parecerá al pasado reciente, lo que nos lleva a perseguir tendencias o a entrar en pánico durante las recesiones. El exceso de confianza nos ciega ante la incertidumbre, mientras que el sesgo de confirmación garantiza que solo veamos lo que respalda nuestras creencias preexistentes. Para tener éxito financiero, hay que hacer lo más antinatural imaginable, actuar racionalmente en un mundo emocional. Y eso, explica Husserl, es por lo que el éxito con el dinero es tan raro. Requiere más inteligencia emocional que brillantez analítica, la capacidad de distanciarse, de demorarse, de observar sin reaccionar. El marco teórico de Husserl continúa con un tema profundamente psicológico, que la experiencia con el dinero no es universal. La visión financiera de cada persona está moldeada por la época, la geografía y las circunstancias en las que creció. Quien creció en un contexto de inflación descontrolada teme que el dinero pierda valor. Quien creció durante un periodo de estancamiento deflacionario teme el colapso de los mercados. Quien vio a sus padres perder sus empleos durante una recesión puede asociar para siempre el riesgo con el peligro, mientras que quien solo experimentó mercados alcistas puede equiparar el riesgo con la oportunidad. El resultado es un planeta lleno de personas que toman decisiones financieras que parecen irracionales para los demás, pero que tienen perfecto sentido para ellas mismas. Reconocer esto es liberador. Permite la empatía, la paciencia y la tolerancia. Nos permite dejar de juzgar las decisiones de los demás y empezar a mejorar nuestro propio comportamiento. Un pilar fundamental de las enseñanzas de Husserl es la supervivencia, el secreto, a menudo subestimado, del interés compuesto. La mayoría busca maximizar las ganancias, pero quienes realmente triunfan se esfuerzan por minimizar el riesgo de ruina. No se trata de acertar siempre, sino de mantenerse en el juego el tiempo suficiente para que el tiempo te recompense. La riqueza se construye no con brillantez, sino con perseverancia. Como afirma Husserl, el objetivo financiero más importante es evitar la ruina económica. Esto implica vivir por debajo de tus posibilidades, mantener un margen de seguridad y aceptar la incertidumbre. Los grandes inversores,
Warren Buffett, Charlie Munger y otros no construyeron imperios con apuestas arriesgadas, sino con décadas de paciencia constante y consciente del riesgo. Las matemáticas del interés compuesto son sencillas, el comportamiento necesario para mantenerlo no lo es. Exige humildad, porque la humildad te mantiene a flote cuando la arrogancia te destruiría. De esta base surge otro principio, que el optimismo no es ingenuidad, sino supervivencia. El mundo es incierto y el miedo es racional, pero el pesimismo a largo plazo es fatal para el progreso. Cada generación se enfrenta a crisis que parecen sin precedentes, guerras, recesiones, inflación, disrupción tecnológica, pero la humanidad persiste. La ventaja del optimista no reside en la esperanza ciega, sino en la fe de que, a largo plazo, la creatividad y la adaptabilidad triunfan. El optimismo de Husserl es discreto, no estridente. Es el optimismo del inversor paciente que sabe que el dolor temporal es el precio del crecimiento duradero. Es el optimismo de quien cree que, si bien los mercados caen, también se recuperan, y que el tiempo recompensa a quienes perseveran en lugar de a quienes huyen. Este marco también nos recuerda que la felicidad y la riqueza están entrelazadas, pero no son idénticas. El dinero puede comprar comodidad, pero no satisfacción plena. Más allá de cierto límite, más dinero genera cada vez menos satisfacción emocional. Una vez cubiertas las necesidades básicas, lo que anhelamos no es el lujo, sino la autonomía, la capacidad de vivir la vida a nuestra manera. La independencia financiera, entonces, no se trata de jubilarse anticipadamente ni de escapar del trabajo, se trata de tener la libertad de elegir un trabajo que nos resulte significativo. La tragedia del éxito moderno radica en que muchas personas sacrifican su salud, sus relaciones y su paz por dinero, solo para luego gastarlo intentando recuperar lo perdido. La verdadera victoria es el equilibrio, una armonía serena entre la ambición y la gratitud. Finalmente, en todas las lecciones de Husserl subyace un llamado a la humildad, la conciencia de que sabemos mucho menos de lo que creemos. El mundo es demasiado complejo para predecirlo con precisión, y la ilusión de control es la fuente de mucho sufrimiento. El inversor sabio acepta la incertidumbre, no con miedo, sino con preparación. Construye sistemas, no apuestas. Diseña una vida financiera resiliente ante la incertidumbre. Acepta que la meta no es la perfección, sino la perseverancia. Y esta humildad va más allá del dinero, es una forma de vida. Nos invita a agradecer lo que tenemos, a tener paciencia con lo que buscamos y a respetar el papel del tiempo en todas las cosas. En conjunto, estas historias y reflexiones conforman un mosaico de sabiduría, un mapa psicológico de la riqueza que trasciende la estrategia. El núcleo de la psicología del dinero no es un conjunto de tácticas, sino una mentalidad, respetar la suerte, gestionar el riesgo, tener suficiente conocimiento, valorar el tiempo, ser humilde y paciente. Se trata de redefinir el concepto de éxito en un mundo obsesionado con la comparación. Porque la verdad es que el éxito financiero no se trata de vencer a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Se trata de reemplazar la envidia con la gratitud, la urgencia con la paciencia y la ilusión de control con la fuerza de la disciplina. Al final, toda historia financiera es una historia humana, una historia de sueños, miedos, errores y redención. Y quienes aprenden de estas historias comprenden que el objetivo nunca fue conquistar el dinero, sino entenderlo, verlo como un espejo que refleja quiénes somos, qué valoramos y cómo elegimos vivir. Porque en esa comprensión reside el poder silencioso que define toda riqueza duradera, la capacidad de vivir bien, pensar con claridad y dejar que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer, convertir la paciencia en prosperidad. La mente que maneja el dinero no es una calculadora, sino una narradora. Crea significado a partir del caos,
patrones a partir de la aleatoriedad y emociones a partir de números que nunca debieron tener tal peso. El dinero en sí es neutral, una herramienta inerte, sin embargo, en manos humanas, se convierte en un espejo de nuestros miedos, deseos e inseguridades más profundos. La exploración de Morgan Housel sobre la psicología del dinero desvela la ilusión de racionalidad que las finanzas modernas adoran proyectar, revelando que la mayor parte de nuestro comportamiento financiero no tiene nada que ver con la lógica, sino con la emoción. Nos decimos a nosotros mismos que tomamos decisiones financieras basadas en datos, pero en realidad, actuamos según historias de éxito y fracaso, de lo que significa el dinero y lo que promete solucionar. Y estas historias, aunque invisibles, dan forma a la estructura de nuestras vidas. En cada nómina, en cada inversión, en cada compra, subyace una narrativa, una que nos esclaviza o nos libera. Por lo tanto, la psicología del dinero no se trata de dominar las hojas de cálculo, sino de dominar el diálogo interno que las impulsa. En el fondo del comportamiento humano con el dinero yace una poderosa paradoja. Creemos buscar la riqueza para liberarnos, pero la mayoría terminamos encadenados a ella. Perseguimos el dinero pensando que calmará nuestros miedos, pero a menudo la persecución los intensifica. Cuanto más adquirimos, más tenemos que perder, y la mente, siempre vigilante, siempre ansiosa, aprende a temer su propio éxito. La razón es psicológica. El cerebro humano evolucionó para sobrevivir a la escasez, no para gestionar la abundancia. Durante la mayor parte de la historia, los recursos fueron limitados y la supervivencia dependía de la vigilancia, de reaccionar ante las amenazas, de no sentirse nunca satisfecho por mucho tiempo. La satisfacción era peligrosa, significaba bajar la guardia. Pero en el mundo moderno, donde la abundancia nos rodea, esa misma predisposición evolutiva se convierte en una desventaja. El cerebro aún teme más la pérdida que la ganancia, aún reacciona de forma exagerada ante amenazas que no son fatales, aún confunde la incomodidad temporal con el peligro existencial. Por eso una caída del mercado se siente como una emergencia y por eso la ansiedad financiera persiste incluso entre los ricos. Nuestra biología fue diseñada para la supervivencia, no para la serenidad. Housel comprendió que el comportamiento financiero está intrínsecamente ligado al comportamiento humano, pues ambos se rigen por la misma maquinaria emocional, el miedo, la esperanza, el orgullo, la envidia y la confianza. Y entre estas, la envidia quizás sea la más destructiva. La envidia es el virus silencioso que infecta la ambición moderna. Nos convence de que fracasamos, no por carencia, sino porque otros tienen más. La era digital ha convertido esta antigua emoción en una ocupación a tiempo completo. Las redes sociales, la publicidad y la cultura de los influencers crean un desfile interminable de riqueza cuidadosamente seleccionada, yates, vacaciones, casas de diseño, ilusiones que distorsionan nuestra percepción de lo normal. Ya no nos comparamos con nuestros vecinos, sino con millones de desconocidos que solo muestran sus mejores momentos. Así, la definición de suficiente se aleja cada vez más. La envidia reprograma la mente para ver la abundancia como insuficiencia. Nos engaña haciéndonos confundir visibilidad con éxito, lujo con felicidad. Housel expone esta ilusión con una claridad penetrante. La persona más rica del mundo no es la que más tiene, sino la que menos necesita. Porque la satisfacción es psicológica, no numérica. La mente, sin embargo, se resiste a la simplicidad. Anhela emoción, novedad y la ilusión de control. El mundo de las finanzas ofrece infinitas oportunidades para satisfacer esos anhelos, aplicaciones de trading, noticias constantes, datos instantáneos. El inversor moderno, armado con un teléfono inteligente,
Puede comprar y vender con un toque, y esta accesibilidad alimenta nuestros sesgos más peligrosos. Confundimos actividad con logro, volatilidad con oportunidad. Nos contamos historias para justificar nuestros impulsos, que esta vez es diferente, que somos más listos que los demás, que el mercado nos da buena espina. En realidad, estamos repitiendo antiguos patrones psicológicos. La dopamina que una vez recompensó a nuestros ancestros por encontrar alimento ahora nos recompensa por cada pequeña ganancia en una aplicación de trading. La misma sustancia química que una vez indicó supervivencia ahora alimenta la especulación. El cerebro humano no ha evolucionado para la inversión racional, ha evolucionado para la gratificación instantánea. Y por eso la habilidad financiera más difícil es la paciencia, porque la paciencia requiere superar millones de años de programación biológica. La psicología del dinero, entonces, es la psicología de la gratificación diferida. Es el arte de soportar la incomodidad hoy por la promesa de libertad mañana. Pero el mundo moderno está diseñado para erosionar esa resistencia. Cada anuncio, cada algoritmo, cada estrategia de marketing está diseñada para explotar la impaciencia. Las empresas se benefician no de tu riqueza, sino de tu incapacidad para conservarla. Venden comodidad disfrazada de progreso, urgencia disfrazada de oportunidad. La cultura de la inmediatez, entrega al día siguiente, compras con un clic, notificaciones constantes, nos condiciona a esperar resultados instantáneos. Y cuando los resultados tardan, asumimos que algo anda mal. Sin embargo, el interés compuesto, la mayor fuerza en la creación de riqueza, solo recompensa a quienes esperan. Esta discrepancia entre la velocidad del mundo y el ritmo del crecimiento financiero es la razón por la que tantos se sienten frustrados, incluso cuando hacen todo bien. La lección, entonces, no es solo económica sino existencial. Para construir riqueza, primero debes aprender a estar en calma en un mundo que no deja de gritar. Detrás de todo esto yace una verdad emocional más profunda. El dinero nunca se trata solo de dinero. Representa seguridad, poder, identidad y pertenencia. Para una persona, significa seguridad tras una infancia de escasez. Para otra, significa estatus tras años de invisibilidad. Para otra más, significa libertad, una oportunidad para escapar de algo que teme. Cada dólar conlleva una emoción, y esas emociones dictan cómo lo usamos, lo acumulamos o lo malgastamos. Por eso, dos personas pueden heredar la misma fortuna y tratarla de forma completamente distinta, una la conserva con disciplina, la otra la destruye por impulso. La diferencia no reside en el intelecto, sino en la conciencia emocional. El comportamiento financiero es memoria emocional hecha visible. Es el resultado de experiencias tan profundamente enterradas que rara vez las cuestionamos. Un niño que creció viendo a sus padres discutir por las facturas puede asociar el dinero con el conflicto y, de forma inconsciente, evitar por completo ocuparse de las finanzas. Otro que creció en medio de la abundancia puede asociar el gasto con el amor y caer en excesos de adulto. Hasta que no reconozcamos estas huellas emocionales, seguiremos siendo sus esclavos. Aquí es donde la psicología se encuentra con el autoconocimiento. El camino hacia la estabilidad financiera comienza con la introspección, no con la estrategia. Debes preguntarte, ¿qué significa el dinero para mí? ¿Qué busco realmente? ¿Seguridad, reconocimiento, control o paz? Sin responder a esta pregunta, cada meta se convierte en un objetivo inalcanzable. Alcanzarás hito solo para sentirte más vacío, porque el vacío nunca fue financiero. El trabajo de Housel es una invitación a hacer una pausa, a reemplazar la pregunta ¿cómo gano más? Por ¿por qué quiero más? Ese cambio lo transforma todo.
Convierte la riqueza de una competencia en una conversación con uno mismo. Convierte las finanzas en filosofía. Porque cuando comprendes tus motivaciones, finalmente puedes dejar de dar vueltas en círculos y empezar a caminar con propósito. Sin embargo, el mundo moderno dificulta esta reflexión. Vivimos en una era de distracciones, donde la atención es el nuevo bien preciado y la concentración está constantemente amenazada. Cada instante de silencio se llena de ruido, opiniones, tendencias, consejos. Internet ha democratizado la información, pero ha mercantilizado la sabiduría. Se pueden aprender cientos de maneras de invertir, pero ninguna de mantener la calma al hacerlo. Así pues, a pesar de un acceso sin precedentes al conocimiento, la ansiedad financiera nunca ha sido tan alta. Cuanto más aprende la gente sobre los mercados, menos confía en su capacidad para desenvolverse en ellos. Esta es la paradoja de la abundancia: demasiada información paraliza, demasiadas opciones generan dudas. El mensaje de Housel es un contrapunto a este ruido: no necesitas saberlo todo, solo necesitas comportarte mejor que la mayoría. La constancia supera la brillantez porque el comportamiento se acumula con la misma fuerza que el dinero. Al comprender la psicología del dinero, también descubrimos la psicología del miedo. El miedo es la emoción financiera más primitiva y se manifiesta de muchas maneras: miedo a perderse algo, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo al juicio ajeno. Los mercados son simplemente un escenario donde estos miedos se representan. Cuando los precios suben, el miedo susurra que te estás perdiendo algo; cuando bajan, grita que estás condenado. Sin embargo, quienes triunfan no son quienes eliminan el miedo, sino quienes aprenden a convivir con él. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Los inversores y emprendedores que superan las crisis no son intrépidos, poseen una gran inteligencia emocional. Comprenden que la incertidumbre es el precio del crecimiento, que la volatilidad no es un defecto, sino una característica del progreso. El mismo principio se aplica a la vida misma: la capacidad de mantener la calma en medio del caos determina el resultado mucho más que el talento. Pero quizás el aspecto más fascinante del enfoque psicológico de Housel sea su exploración de cómo las historias moldean el comportamiento financiero. Los seres humanos no vivimos solo de hechos, vivimos de relatos. La historia que nos contamos sobre el dinero, que significa, que promete, que representa, se convierte en una profecía autocumplida. Si tu historia es que el dinero equivale a libertad, ahorrarás e invertirás con paciencia. Si tu historia es que el dinero equivale a reconocimiento, gastarás impulsivamente para demostrar tu valía. Si tu historia es que el dinero equivale a supervivencia, lo acumularás y nunca te sentirás seguro. Las historias determinan la estrategia. Por eso, los consejos financieros no pueden aplicarse universalmente, deben adaptarse a la historia que guía la vida de cada persona. Cambiar tu vida financiera, entonces, comienza por reescribir tu historia. Significa reemplazar las historias de miedo por historias de posibilidad, reemplazar la escasez por la suficiencia, reemplazar la envidia por la gratitud. El marco psicológico de Housel trasciende a los individuos, explica las sociedades. Los ciclos económicos son expresiones colectivas de la emoción humana. Los auges se basan en el optimismo, las recesiones, en el pesimismo. Cuando el miedo se extiende, la gente deja de gastar, las empresas dejan de contratar y las economías se contraen, no porque los recursos desaparezcan, sino porque la confianza se desvanece. La confianza, ese frágil tejido psicológico, es lo que mantiene unidas las economías. Por eso, los mejores líderes e inversores no son solo estrategas, sino también psicólogos.
Comprenden que restaurar la fe es tan importante como reconstruir el capital. La economía no es una máquina, sino un organismo vivo impulsado por la confianza humana. Y la confianza, una vez rota, tarda años en reconstruirse. La aplicación práctica de estas ideas es profunda. Significa que tu éxito financiero es inseparable de tu madurez emocional. Cada hábito de presupuesto, cada decisión de inversión, cada gasto es un reflejo de tu estado interior. Si anhelas la aprobación de los demás, tus finanzas lo demostrarán. Si vives con miedo, tu cartera de inversiones lo reflejará. Pero si cultivas la paciencia, la gratitud y la perspectiva, tu dinero te seguirá el ejemplo. Lo externo sigue a lo interno. Esta verdad también se aplica a las organizaciones, las empresas que priorizan la confianza a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo perduran porque comprenden la psicología humana mejor que sus competidores. Saben que la reputación se construye más rápido que los ingresos. En un mundo obsesionado con las métricas financieras, la perspectiva psicológica de Housel ofrece un cambio revolucionario. Comprender que el dinero no se trata de superar al mercado, sino de dominar las emociones. La clave está en el interior, no en el exterior. Los inversores más ricos de la historia no fueron meros analistas expertos, sino maestros del temperamento. Entendieron que la capacidad de mantener la racionalidad en un mundo irracional es la principal ventaja competitiva. Y, sin embargo, esta habilidad no nace del intelecto, sino de la humildad para aceptar la incertidumbre, para reconocer las emociones, para respetar el tiempo. En última instancia, la psicología del dinero es la psicología del ser humano. Se trata de comprender que somos seres emocionales que navegamos por un sistema lógico, y que nuestro mayor desafío no es la volatilidad del mercado, sino la de nuestra propia mente. La conexión con el mundo real no se encuentra en la teoría, sino en la práctica, en los momentos cotidianos en que elegimos la moderación en lugar del impulso, la gratitud en lugar de la comparación, la paz a largo plazo en lugar del placer inmediato. Cada dólar que ganamos, gastamos o ahorramos se convierte en un acto psicológico, un reflejo de quienes somos y quienes deseamos ser. Y quizás esa sea la revelación más liberadora de todas, que para cambiar tu destino financiero, no necesitas una nueva estrategia, necesitas una nueva mentalidad. Porque la riqueza, en su sentido más estricto, no comienza en la cartera, sino en la mente, en el dominio silencioso de la propia conducta en un mundo que nunca deja de exigir más. Vivimos en la era del ruido, una época donde el silencio escasea, la concentración es frágil y el significado a menudo se pierde bajo el peso de la información incesante. Cada segundo, miles de voces reclaman nuestra atención, los mercados vociferando su caos, las redes sociales susurrando comparaciones, la publicidad prometiendo felicidad, los gurús vendiendo éxito. Al mundo moderno no le faltan oportunidades, se ahoga en distracciones. Y en este diluvio incesante, los principios atemporales de la riqueza, la paciencia y la perspectiva comienzan a erosionarse. Las ideas que antaño sustentaban el progreso humano, el trabajo duro, la moderación, la gratificación diferida, ahora compiten con la cultura de la inmediatez. Nos dicen que cuanto más rápido, mejor, que el éxito es visible, que la relevancia lo es todo. Pero la psicología del dinero de Morgan Housel nos recuerda una verdad tan simple como olvidada: la verdadera riqueza no necesita ser vista. Crece silenciosamente, a la sombra de la disciplina y la autoconciencia, lejos del ruido de la validación. En esta era del ruido, el desafío ya no es cómo ganar dinero, sino cómo pensar con claridad sobre él. Aplicar las lecciones de Housel hoy es nadar contra la corriente. La economía digital premia a los más ruidosos, no a los más sabios. Las redes sociales no muestran tranquilidad financiera,
Muestran un espectáculo financiero, coches de lujo, vacaciones, yachts privados e inversiones de alto riesgo exhibidas como genialidad. Ya no medimos la riqueza por la estabilidad, sino por el espectáculo. Cada desplazamiento alimenta la ilusión de que todos los demás se enriquecen más rápido, y en esta carrera invisible, la lógica se desmorona. La gente ya no invierte por libertad, invierte por atención. Persiguen tendencias en lugar del tiempo, especulación en lugar de sustancia. Las criptomonedas, las acciones virales, el trading de influencers, no son revoluciones financieras, sino explosiones emocionales. Son expresiones de impaciencia colectiva, del afán por acelerar el tiempo. Sin embargo, como nos recuerda Husserl, el tiempo es el aliado más fiel que la riqueza jamás haya tenido. La ironía de nuestra época es que tenemos más acceso a herramientas financieras que nunca, pero menos capacidad emocional para usarlas con sabiduría. Podemos invertir en segundos, pero no podemos esperar años. Podemos aprenderlo todo al instante, pero nos cuesta aplicarlo con paciencia. La vida moderna ha radicalizado el concepto de suficiente. Decir tengo suficiente es rebelarse contra todo un sistema diseñado para hacernos sentir insuficientes. Cada anuncio es un sutil ataque psicológico, creado para generar insatisfacción. Tu teléfono aprende tus debilidades más rápido que tú mismo. Los algoritmos saben qué mostrarte para que desees más rápido, de forma diferente. El sistema se nutre de la inestabilidad emocional, porque las personas emocionales gastan impulsivamente. La capacidad de decir esto es suficiente se ha convertido en la máxima expresión de libertad financiera, porque es la única afirmación que rompe el círculo vicioso del deseo insaciable. La era del ruido no busca la satisfacción, busca que estés siempre buscando algo. Y por eso el silencio, la capacidad de hacer una pausa, de reflexionar, de pensar con autonomía, se ha convertido en el nuevo lujo, en términos prácticos. Aplicar la psicología del dinero hoy significa proteger más tu mente que tu bolsillo. Significa comprender que la gestión patrimonial es gestión emocional. Puedes diversificar tu cartera, pero si no puedes controlar tu ansiedad durante una recesión, perderás igualmente. Puedes seguir todas las tendencias financieras, pero si no puedes ignorar a la multitud cuando el ruido aprieta, nunca actuarás con claridad. La era digital premia la reacción, pero la riqueza premia la moderación. Cada clic es una tentación, cada titular una prueba de tu autocontrol. El éxito ahora no depende del acceso a la información, sino de la capacidad de filtrarla, de decidir qué merece tu atención y qué no. En un mundo donde todos tienen acceso a los datos, la claridad se convierte en la nueva inteligencia. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo, porque nuestros entornos están diseñados para erosionar la concentración. Estamos conectados pero distraídos, informados pero inseguros. La persona promedio consume más información en un día que un erudito en toda su vida hace un siglo, pero el conocimiento sin quietud es ruido, y el ruido sin sabiduría es caos. La estimulación constante nos impide la introspección. Confundimos el ajetreo con el propósito y el consumo con el progreso. Pero como Husserl enseña sutilmente, al dinero no le importa lo ocupado que estés, premia la toma de decisiones serena, no el movimiento frenético. Las personas que prosperan financieramente hoy no son las que se mueven más rápido, sino las que se mueven con más sabiduría, aquellas que comprenden que las decisiones más rentables suelen ser las menos emocionantes, ahorrar con regularidad, vivir con modestia, ignorar las tendencias, dejar que el tiempo actúe silenciosamente en segundo plano. Estos no son hábitos glamorosos, pero son poderosos precisamente porque son aburridos. En una era adicta a la novedad, el aburrimiento se ha convertido en una superpotencia.
La capacidad de repetir con disciplina una y otra vez, ahorrar, invertir, esperar, repetir, es ahora la forma más rara de genialidad. Como la mente anhela estimulación, busca atajos, operaciones bursátiles diarias, tendencias especulativas, esquemas para hacerse rico rápidamente. Pero, como demuestra la historia, la fortuna favorece a los pacientes. Los verdaderos triunfadores en el mundo financiero son invisibles, el profesor que invierte discretamente durante décadas, la familia que vive con modestia y deja que el interés compuesto haga su trabajo, la persona que nunca presume de sus ganancias porque entiende que la riqueza no se basa en la atención, sino en la autonomía. En la era del ruido, la sutileza es poder. La confianza serena perdura más que la ambición desmedida. La economía moderna nos tienta a medirlo todo, seguidores, clics, ingresos, posesiones, pero jamás podrá medir la paz. La paz no es una moda pasajera. No se puede vender ni optimizar. Es el resultado de la armonía interior, de comprender lo que de verdad importa y abstraerse de todo lo demás. Aquí reside la revolucionaria aplicación moderna de la filosofía de Husserl. No se trata solo de gestionar el dinero, sino de gestionar el sentido de la vida. Cada decisión financiera es, en última instancia, un reflejo de tus valores. Gasta en lo que te dé paz interior, no en tu orgullo. Ahorra para la libertad, no para el estatus. Invierte no por miedo a perderte algo, sino porque confías más en el tiempo que en el impulso. Este cambio, de la validación externa a la armonía interior, es el antídoto contra el caos de la vida moderna. En nuestro mundo hiperconectado, la gente suele sentirse más insegura que nunca con respecto al dinero, a pesar de vivir en la época más próspera de la historia. Esto se debe a que la riqueza ya no se mide por lo que uno tiene, sino por cómo los demás perciben lo que uno tiene. La economía de la percepción ha reemplazado a la economía de la realidad. Creamos estilos de vida en lugar de vivirlos. Compramos cosas para fotografiarlas, no para disfrutarlas. Pero cada compra realizada para obtener visibilidad supone un desembolso para nuestra tranquilidad. Cada decisión tomada para impresionar a los demás es una deuda que se acumula silenciosamente, no financieramente, sino psicológicamente. La verdadera riqueza, como la define Husserl, es lo que no se ve, los ahorros, la libertad, las opciones, la calma. En la era del ruido, la invisibilidad se ha convertido en el nuevo lujo. Vivir al margen de la atención pública, sin la necesidad de demostrar el éxito, es la máxima expresión de poder. Otra aplicación moderna de la sabiduría de Husserl reside en cómo redefinimos el riesgo. Hoy en día, la gente asocia el riesgo con la volatilidad, pero el riesgo real es psicológico, es el peligro de perder el control sobre nuestras decisiones. Las fluctuaciones del mercado son neutrales. Es nuestra reacción emocional la que determina si ganamos o perdemos. Por lo tanto, el inversor moderno debe volverse emocionalmente antifrágil, capaz de beneficiarse de la incertidumbre en lugar de sucumbir ante ella. Esto implica desarrollar sistemas que nos protejan de nosotros mismos, automatizar el ahorro, establecer horizontes a largo plazo e ignorar las fluctuaciones diarias. Significa comprender que no hacer nada suele ser la decisión más inteligente. Pero no hacer nada resulta incómodo en un mundo que equipara el movimiento con el dominio. Estamos condicionados a hacer algo, incluso cuando no hacer nada nos beneficiaría más. Por eso, la mayor habilidad financiera en la era moderna no es la estrategia, sino la disciplina. La disciplina es el arte de decir no, no a la distracción, no a la codicia, no al pánico, no a la envidia. Cada no que le decimos al ruido es un sí a nuestro futuro, y sin embargo, incluso mientras intentamos aplicar estas lecciones, el mundo que nos rodea se acelera cada vez más.
La tecnología evoluciona más rápido que la psicología y esa brecha se amplía con cada innovación. La inteligencia artificial, el trading algorítmico, las criptomonedas, todo esto promete simplificar la creación de riqueza, pero también amplifica la complejidad emocional. Hacen que los mercados sean más rápidos, pero que los humanos se adapten con más lentitud. Nuestras mentes ancestrales, programadas para el cambio lineal, ahora viven en un mundo exponencial. Nos cuesta seguir el ritmo, no intelectualmente, sino emocionalmente. Por eso, las enseñanzas de Husserl resultan casi espirituales en su sencillez, nos devuelven a principios atemporales que la tecnología no puede alterar: paciencia, humildad, gratitud, moderación. Ningún algoritmo puede enseñar esto. Ninguna aplicación puede automatizar la sabiduría. Son habilidades humanas, adquiridas mediante la reflexión y la conciencia. En cierto modo, aplicar la psicología del dinero hoy en día se trata menos de aprender nuevas técnicas y más de desaprender los hábitos modernos que nos hacen infelices. A medida que el ruido aumenta, la reflexión se convierte en rebeldía. Tomarse el tiempo para pensar profundamente sobre tu relación con el dinero, tu definición de lo suficiente, tu tolerancia al riesgo, se transforma en un acto radical. El mundo espera que reacciones. Husserl te enseña a ser reflexivo. Te invita a bajar el ritmo, a cuestionar, a recordar que la riqueza es personal. No existe una fórmula universal, ni una manera correcta. Solo existe tu camino, la senda que se alinea con tu temperamento, tus valores, tu paz interior. En definitiva, el dominio financiero no se trata de predecir el mercado, se trata de comprenderte tan profundamente que ningún mercado pueda desestabilizarte. Esta reflexión trasciende a los individuos y se extiende a las sociedades. La economía moderna premia el consumo sobre la creación, la especulación sobre la estabilidad y el rendimiento a corto plazo sobre el valor a largo plazo. Pero las civilizaciones, al igual que los individuos, no pueden prosperar solo con adrenalina. El progreso exige perseverancia, y la perseverancia exige sabiduría. Si las naciones, las empresas y los individuos adoptaran la perspectiva de Husserl, que el comportamiento, no la brillantez, define el éxito, quizá veríamos un mundo menos obsesionado con el crecimiento trimestral y más centrado en la resiliencia generacional. El principio es universal, el interés compuesto se aplica tanto al carácter como al capital. En el bullicio de la vida moderna, lo más difícil de escuchar son los propios pensamientos. Pero ahí reside la verdadera riqueza, en la claridad, en la convicción, en la serena confianza de saber qué es lo que realmente importa. El mundo siempre te tentará a cambiar tiempo por dinero, paz por progreso, autenticidad por aprobación. Pero de vez en cuando, la decisión más sabia es dar un paso atrás, escuchar no al mercado, sino a uno mismo. Recordar que el éxito no es una carrera, es un ritmo, uno que solo se encuentra cuando uno se detiene lo suficiente para escucharlo. Y ese ritmo, el latido constante de la paciencia y la perspectiva, es lo que la psicología del dinero nos ayuda a redescubrir. En la era del ruido, es fácil confundir movimiento con impulso, visibilidad con valor, riqueza con mérito. Pero la verdad perdura silenciosamente bajo la estática, la mayor fortuna es la paz interior. El reto no está en ganarla, sino en conservarla, en aprender a protegerla de las interminables distracciones de un mundo que se beneficia de tu descontento. Vivir según la filosofía de Husserl hoy es recuperar tu atención, liberarte de la tiranía del más y encontrar la gracia en la sencillez. Porque, al final, la claridad es la nueva moneda, la calma es el nuevo poder y lo suficiente, verdaderamente, profundamente suficiente, es la nueva riqueza. Llega un momento
entre el esfuerzo y la rendición, en que la búsqueda de más empieza a perder sentido. Es el momento de calma tras el logro, cuando los aplausos se desvanecen y el ruido de la ambición se apaga, que una pregunta más profunda empieza a susurrar en el corazón: ¿para qué sirvió todo esto? Esta es la pregunta del alma, la que ninguna riqueza ni estatus puede acallar. Porque en esa quietud, cuando el mundo ya no exige resultados, empezamos a ver la verdad que Morgan Housel ilumina con tanta delicadeza, que la riqueza, en su forma más elevada, no se trata de acumulación, sino de armonía. No se trata de cuánto poseemos, sino de cuán profundamente comprendemos lo que realmente necesitamos. El alma de la riqueza no se mide en dólares ni cifras, sino en la armonía entre el deseo y la satisfacción, entre lo que perseguimos y lo que apreciamos. ¿De qué sirve una fortuna si te cuesta la paz? ¿Qué valor tiene la abundancia si deja el espíritu vacío? Estas preguntas no son retóricas, son recordatorios suaves y persistentes, de que bajo la superficie del éxito financiero yace una moneda más valiosa: la calidad de la vida interior. Cuando desentrañamos las capas de dinero, estatus y ambición, llegamos a algo profundamente humano: el anhelo de significado. Cada meta financiera, cada aspiración profesional, cada noche dedicada a construir y esforzarse, es, en esencia, un intento por satisfacer una necesidad espiritual. Anhelamos seguridad porque tememos la incertidumbre. Anhelamos reconocimiento porque deseamos sentirnos importantes. Anhelamos libertad porque deseamos controlar nuestro tiempo y nuestras decisiones. Pero bajo todo esto yace una sola verdad: buscamos la paz. El dinero, entonces, no es la meta, es el lenguaje a través del cual se expresan nuestras necesidades más profundas. Es un símbolo, un espejo, un mapa de los anhelos del alma. Y cuando confundimos el símbolo con la fuente, cuando creemos que el dinero por sí solo llenará el vacío, comenzamos el lento descenso hacia la inquietud. La tragedia de la riqueza moderna no es la codicia, es la incomprensión. Es la creencia de que los números pueden sustituir el significado, que la acumulación puede reemplazar la conexión, que la seguridad puede acallar el miedo. Pero el corazón humano no se rige por balances. Se mide en momentos, en presencia, en gratitud, en amor, en legado. Comprender la esencia de la riqueza implica reconocer que cada decisión financiera conlleva una carga moral y emocional. No se trata solo de lo que se gana, sino de lo que se sacrifica para obtenerlo. Hay quienes pasan décadas ascendiendo profesionalmente solo para darse cuenta de que se apoyaban en las paredes equivocadas. Persiguen sueños que no les pertenecen realmente, heredan deseos ajenos, las expectativas sociales, los miedos de sus padres, las definiciones de éxito de sus pares. Y al llegar a la cima, sienten un vacío que el éxito nunca debió llenar. Porque lo que el mundo llama logro, el alma a menudo lo llama distracción. Hay una diferencia entre una vida que aparenta plenitud y una que se siente plena. Una se mide por los demás, la otra solo la conoces tú. La riqueza sin coherencia es ruido, fuerte, impresionante y vacía. Pero la riqueza en armonía, cuando tus valores, tu propósito y tus acciones se mueven en la misma dirección, eso es armonía. Eso es abundancia. Ese es el arte de la suficiencia. Hay algo sagrado en el concepto de lo suficiente. Es el momento en que el afán de superación da paso a la serenidad, cuando la comparación se disuelve en gratitud. Saber que es suficiente es salir del círculo vicioso de la búsqueda constante de más, recuperar tu vida de la influencia de la validación externa. Es la forma más singular de inteligencia, emocional, espiritual, financiera, porque requiere un profundo autoconocimiento y valentía. Valentía para seguir tu propio camino cuando el mundo te insta a ir más rápido.
Valentía para elegir la paz en lugar del prestigio. Valentía para definir el éxito no por lo que otros aplauden, sino por lo que te permite dormir en paz por las noches. En muchos sentidos, la búsqueda de lo suficiente es la forma moderna de iluminación. No se trata de renunciar a la riqueza, sino de dominarla, de asegurar que tus posesiones sirvan a tu propósito, en lugar de que tu propósito sirva a tus posesiones. La vida más plena no es la llena de lujos, sino la libre de arrepentimientos. Cuando Husserl escribe sobre la psicología del dinero, en esencia, escribe sobre la psicología de la satisfacción. Porque estar satisfecho es dominar la mente que siempre quiere más. La mente es una criatura inquieta, insaciable, imaginativa, que compara sin cesar. Es capaz de crear belleza, pero también de aprisionarse en la jaula del deseo. Cada vez que logramos algo, la mente cambia las reglas del juego. Cada hito se convierte en un paso hacia otro. La meta se aleja constantemente, no porque el mundo lo exija, sino porque la mente no puede descansar. Y, sin embargo, el secreto que toda filosofía antigua, toda tradición espiritual y toda persona verdaderamente plena conoce es este: la paz no es algo a lo que se llega, es algo a lo que se regresa. No se encuentra en el futuro, sino que se redescubre en el presente, en la gratitud, en la perspectiva, en la aceptación. La psicología del dinero, por lo tanto, se convierte en la filosofía del ser, una guía no solo para la riqueza, sino para la sabiduría. Vivimos en una era que celebra la visibilidad, donde el éxito debe verse para creerse. Pero la verdadera riqueza, como la verdad misma, es silenciosa. No necesita anunciarse porque es segura de sí misma. Quien domina el dinero rara vez habla de él, porque comprende que la riqueza no es una ostentación, sino una disciplina. No necesita demostrar nada, ya no tiene nada que perseguir. Su poder no reside en controlar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Es libre, libre del miedo, de la envidia, de la necesidad de impresionar. Y esta libertad, este lujo invisible, es lo que el mundo realmente envidia, aunque no lo sepa. Porque detrás de cada compra de lujo, de cada meta ambiciosa, de cada búsqueda desesperada, subyace el mismo anhelo, el anhelo de sentirse pleno, de sentirse seguro, de sentirse en paz. La tragedia es que la mayoría de la gente nunca se detiene lo suficiente para darse cuenta de que ya posee todo lo que busca, oculto bajo el ruido del deseo. La esencia de la riqueza nos invita a reconsiderar qué significa vivir bien. ¿Es la acumulación de bienes o el cultivo de la profundidad? ¿Es la expansión de los recursos o la expansión de la conciencia? ¿Es la búsqueda de la comodidad o la valentía de vivir con sencillez? Existe una serena dignidad en una vida que ya no depende de medidas externas. El filósofo y el monje lo han sabido durante siglos, que la sencillez no es escasez, sino soberanía. Es la elección consciente de poseer solo aquello que alimenta el espíritu. Vivir con menos, pero sentir más. Comprender que la alegría no se compra, solo se experimenta. En un mundo obsesionado con el crecimiento, esta idea se siente casi rebelde, que la forma más elevada de éxito es la satisfacción, y la forma más elevada de riqueza es la libertad del deseo. La libertad en sí misma es una paradoja. Solemos creer que más dinero equivale a más libertad. Pero, llegado cierto punto, ocurre lo contrario. Cuanto más posees, más debes proteger, cuanto más acumulas, más debes administrar. La verdadera libertad no reside en la capacidad de comprar cualquier cosa, sino en la capacidad de no necesitar nada. Es la serena convicción de que tu felicidad no depende de condiciones, de que tu paz no se puede comprar ni arrebatar.
Esta es la esencia espiritual de la riqueza, no la libertad externa para hacer lo que uno quiera, sino la libertad interna de desear solo lo que de verdad importa. Es la libertad del artista que crea sin miedo, del padre o madre presente sin distracciones, de la persona que se despierta sin temor. Es la riqueza del tiempo, de la calma, del propósito, las recompensas invisibles que se acumulan silenciosamente en una vida vivida con integridad. La esencia de la riqueza es inseparable de la gratitud. La gratitud es la alquimia que transforma lo suficiente en abundancia. Convierte lo ordinario en momentos sagrados, lo mundano en milagros. Nos recuerda que cada respiración, cada amanecer, cada comida, cada acto de bondad es una forma de riqueza que no se puede medir, solo sentir. La gratitud no es un acto de negación, es un acto de conciencia, un reconocimiento de que, a pesar del caos y la imperfección, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Y cuanto más valoras lo que tienes, menos anhelas lo que te falta. La gratitud no te vuelve complaciente, te hace sabio. No te impide crecer, asegura que tu crecimiento esté arraigado en la alegría y no en el miedo. Al final, las personas más ricas no son las que lo tienen todo, sino las que ven que todo es suficiente. Esta filosofía va más allá de las finanzas personales, toca la esencia misma de la existencia. La vida, como el dinero, se construye a través de pequeños actos, momentos de paciencia, bondad, disciplina y reflexión. La persona en la que te conviertes es la suma de tus decisiones diarias, y esas decisiones están moldeadas por tus valores. Si valoras la imagen, perseguirás el rendimiento. Si valoras la paz, perseguirás la perspectiva. La esencia de la riqueza te invita a reordenar tus valores, a medir tus días no por la productividad, sino por la presencia, no por el éxito, sino por la sinceridad. Porque, al final, la moneda de la vida no es el tiempo ni el dinero, sino la atención. Donde pones tu atención, crece tu vida. Y si tu atención está constantemente atrapada en el futuro, nunca sentirás la riqueza del presente. Quizás esta sea la lección más profunda que encierra la psicología del dinero, que el propósito último de la sabiduría financiera no es acumular, sino despertar. Despertar a la realidad de que el dinero no es la fuente de la felicidad, sino un espejo que refleja nuestra relación con él. Despertar a la verdad de que lo suficiente no es una limitación, sino una liberación. Despertar a la idea de que la riqueza, como la vida misma, es efímera y que su valor reside no en la permanencia, sino en la apreciación. Cuando vemos el dinero no como una medida de valía, sino como una herramienta para el equilibrio, comenzamos a experimentar una transformación silenciosa. Empezamos a tomar decisiones no por miedo, sino por libertad. Empezamos a construir no por estatus, sino por significado. Empezamos a vivir no para tener más, sino para tener lo suficiente, y en ese instante de despertar ocurre algo milagroso, el alma vuelve a respirar. La mente, antes inquieta, se aquieta. Las comparaciones interminables se desvanecen. La necesidad de demostrar se disuelve. Lo que queda es paz, paz pura y sin adornos, de esa que no se compra, solo se gana con la comprensión. Esta es la esencia de la riqueza, vivir plenamente, amar profundamente y dar con generosidad, sin el peso de las ilusiones de tener más. Es la silenciosa revolución de comprender que la felicidad no reside en la culminación de los logros, sino que está entretejida en el propio camino. Es el arte de ver la riqueza no como un destino, sino como un reflejo de en quien te conviertes cuando aprendes a vivir con equilibrio, gratitud y gracia. En la quietud de esa comprensión, la carrera termina. El ruido se atenúa. El alma sonríe. Porque la verdad, eterna y sencilla, se revela, nunca perseguiste la riqueza.
Perseguiste la paz. Y siempre estuvo ahí, esperando dentro de ti. Y así, al completar el círculo, regresamos al punto de partida, al corazón inquieto de la experiencia humana, donde el deseo se encuentra con la duda y la ambición con la conciencia. La búsqueda de riqueza, de éxito, de seguridad, alguna vez pareció ser el eje central de la vida, la gran historia que prometía plenitud si tan solo pudiéramos correr lo suficientemente rápido, trabajar lo suficientemente duro, alcanzar lo suficientemente alto. Pero ahora, a través de la perspectiva de la comprensión que nos ha brindado la psicología del dinero, esa historia se transforma. Ya no se trata de correr, sino de despertar, ya no se trata de acumular, sino de apreciar, ya no se trata de demostrar, sino de comprender. La comprensión surge silenciosamente, casi con humildad, como la primera luz tras una larga noche. La riqueza nunca fue la meta, sino el espejo. Reflejaba quiénes éramos cuando nadie nos veía. Revelaba lo que valorábamos, lo que temíamos y lo que malinterpretábamos de nosotros mismos. La búsqueda del dinero, despojada de ilusiones, nunca se trató de dinero en absoluto. Se trataba de significado, la profunda e implícita búsqueda de trascendencia, seguridad y serenidad en un mundo que constantemente nos tienta a mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Esta nueva perspectiva sobre la riqueza no se centra en números, ni en mercados, ni en hitos. Se trata de conciencia, la conciencia de que cada decisión financiera conlleva una carga emocional, cada ambición oculta un motivo más profundo y cada medida de éxito encierra una cuestión de identidad. La transformación no comienza en tu cuenta bancaria, sino en tus creencias. Comienza cuando dejas de preguntarte, ¿cuánto puedo ganar? Y empiezas a preguntarte, ¿cuánto necesito para sentirme libre? Comienza cuando dejas de perseguir lo que otros llaman éxito y empiezas a definir qué significa la paz para ti. Comienza cuando comprendes que la verdadera riqueza no reside en la capacidad de comprar cosas, sino en la libertad de elegir cómo empleas tu tiempo. En ese momento de comprensión, la idea del dinero trasciende lo material y se vuelve filosófica, un reflejo de tus valores, tu psicología, tu alma. Vivir esta transformación es adentrarse en una nueva libertad, la libertad de la claridad. Porque la claridad es el antídoto contra el caos. Cuando sabes quién eres y qué valoras, el ruido del mundo comienza a desvanecerse. Las comparaciones interminables, las competencias invisibles, las presiones sociales que antes dictaban tu rumbo pierden su poder. Empiezas a ver que cada quien juega su propio juego, que la envidia es simplemente una falta de perspectiva, y que el único marcador que importa es el interno, tu propia paz interior. Te das cuenta de que las personas más ricas no son las que más tienen, sino las que menos se preocupan. Han aprendido que la seguridad no se encuentra en el control, sino en la aceptación, que la abundancia no se logra con excesos, sino con gratitud. La transformación es sutil, pero cíclica. Dejas de buscar la felicidad en los resultados y comienzas a cultivarla en tu perspectiva, y entonces sucede algo maravilloso. El dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un instrumento para alcanzar un propósito. Empiezas a verlo como una herramienta, no como un trofeo. Tomas decisiones con paciencia, no con pánico. Ahorras no por miedo, sino con una serena confianza en el futuro. Inviertes no para impresionar, sino para construir estabilidad. Gastas no para evadirte, sino para enriquecer tu experiencia de vida. Este cambio, de la reacción a la reflexión, de la compulsión a la elección, es donde nace la madurez. Es donde tu relación con el dinero, y contigo mismo, finalmente madura. Porque la inteligencia emocional y la inteligencia financiera no están separadas, son la misma sabiduría expresada de diferentes maneras. Una rige tu mundo interior, la otra el exterior.
Y cuando se alinean, te vuelves imparable, no porque lo tengas todo, sino porque finalmente comprendes el significado de todo. Desde esta nueva perspectiva de la riqueza, el éxito se redefine no como tener más, sino como necesitar menos. Empiezas a medir el progreso no en posesiones, sino en paz, no en velocidad, sino en estabilidad. Aprendes a bajar el ritmo, a respirar, a reconocer que la vida no es una carrera, sino un ritmo, una serie de etapas, cada una con su propio propósito. Ya no te resientes con los periodos de espera, porque comprendes que la acumulación, ya sea en dinero o en significado, requiere tiempo. La misma paciencia que hace crecer las inversiones cultiva la sabiduría. La misma moderación que construye riqueza forja el carácter. Y en una cultura obsesionada con la inmediatez, esta paciencia se convierte en tu mayor fortaleza. Porque ves lo que otros pasan por alto, que el verdadero crecimiento es silencioso, que la maestría es sutil y que las transformaciones más profundas no ocurren con saltos drásticos, sino con pasos constantes y deliberados. Las reflexiones de Morgan Housel nos recuerdan que todos somos narradores y el dinero es simplemente una de las maneras en que escribimos nuestra historia. Cada dólar gastado es una frase. Cada inversión, un párrafo. Cada acto de generosidad, un capítulo. La pregunta es, ¿qué tipo de historia estás contando? ¿Está impulsada por el miedo o la libertad? ¿Por la escasez o la abundancia? ¿Por el ego o la empatía? Cuando ves el dinero como una narrativa, no como un número, te das cuenta de que el objetivo no es acumular más palabras, sino crear una historia que valga la pena releer, una vida con sentido, que se sienta plena, que deje un legado no solo de riqueza, sino de sabiduría. Porque un día, cuando todas las cuentas se cierren y todos los logros se desvanezcan, la verdadera medida de tu riqueza será la paz que cultivaste, el amor que diste y la presencia que compartiste con quienes te importaron. Esta es la transformación que inspira la psicología del dinero, un viaje de lo externo a lo interno, de lo transaccional a lo trascendental. Te invita a abandonar la ilusión de que siempre habrá más y a abrazar la verdad de que siempre has tenido lo suficiente a tu alcance. Desafía la idea de que la riqueza se basa en la competencia y replantea que se trata de contribución, no de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar, no de cuánto asciendes, sino de la profundidad de tus conexiones. En definitiva, las vidas más plenas son las que invierten en los demás, en bondad, mentoría, generosidad y amor. Porque esas son las inversiones que se multiplican exponencialmente, las que perduran mucho tiempo después de que los números pierdan su significado, pero esta nueva perspectiva no se consigue fácilmente. Requiere desaprender los mitos que han moldeado nuestra comprensión del éxito. Debemos desaprender la creencia de que estar ocupado equivale a progreso, que el lujo equivale a felicidad, que la visibilidad equivale a valor. Debemos desaprender el hábito de comparar nuestro trabajo interno con los mejores momentos de otros, el instinto de medir el valor por los aplausos externos. Desaprender es doloroso porque nos obliga a confrontar el vacío que subyace a nuestras antiguas aspiraciones. Sin embargo, solo al desprendernos de estas ilusiones podemos ver con claridad. Solo entonces podemos darnos cuenta de que la riqueza que hemos estado buscando en el mundo exterior siempre estuvo esperándonos en nuestro interior. La transformación no es un único momento de revelación, sino una serie de despertares. Un día despiertas y te das cuenta de que ya no necesitas demostrar nada. Otro día notas que te sientes más ligero al liberarte de la envidia. Y otro, encuentras alegría en la sencillez, en una mañana tranquila, una comida compartida, una deuda saldada, una meta alcanzada no para recibir elogios, sino para encontrar la paz. Estos pequeños despertares se acumulan,
como el interés compuesto, hasta que un día miras atrás y ves que toda tu forma de ser ha cambiado. Sigues siendo ambicioso, sigues esforzándote, pero tu ambición ahora está arraigada en la intención, no en la inseguridad. Sigues soñando, pero tus sueños ya no nacen del miedo a la escasez, sino de la abundancia creativa. Este no es el final del crecimiento, sino el comienzo de la sabiduría. En este estado, el dinero se convierte en lo que siempre debió ser, un espejo, no un amo. Dejas de pedirle que cure tus heridas emocionales y, en cambio, permites que sirva a tus valores superiores. Comprendes que el dinero no te cambia, te revela. Amplifica tu carácter, tus prioridades, tu relación con la incertidumbre. La misma persona que es generosa en la pobreza se vuelve aún más generosa en la riqueza. La misma persona que siente ansiedad sin dinero se vuelve ansiosa con él, a menos que haya aprendido a calmar la tormenta interior. Por lo tanto, el dominio final de la riqueza no es financiero, sino espiritual. Es la capacidad de mantener la paz interior sin importar las circunstancias, de encontrar el equilibrio tanto en épocas de auge como de crisis, tanto en ascenso como en reconstrucción. Porque lo único que ninguna economía, ninguna crisis, ninguna fuerza externa puede arrebatarte es tu perspectiva, la forma en que eliges interpretar la historia de tu vida. Desde esta perspectiva, el mundo mismo cambia. Empiezas a comprender que la sabiduría financiera es sabiduría de vida. Los mismos principios que rigen las inversiones acertadas, paciencia, humildad, adaptabilidad, visión a largo plazo, también rigen una existencia plena. La misma mentalidad que te ayuda a generar riqueza también te ayuda a construir relaciones, resiliencia y autoestima. Dejas de perseguir las ganancias efímeras y aprendes a apreciar el crecimiento constante fruto del esfuerzo silencioso. Comprendes que, tanto en el dinero como en la vida, la habilidad más importante es mantenerse firme, soportar la volatilidad sin perder la fe, mantener la calma cuando otros entran en pánico y concentrarte en lo que puedes controlar, tu comportamiento, tu mentalidad, tus decisiones. El mercado, como la vida, recompensa a quienes perseveran con entereza, y entonces, tal vez por primera vez, te das cuenta de que la mejor inversión que jamás harás no es en acciones, bienes raíces ni negocios, sino en autoconocimiento. Conocerse a uno mismo, tus detonantes, tus miedos, tus deseos, es dominar la base sobre la que se sustenta toda decisión financiera y emocional. El autoconocimiento transforma el dinero en significado. Convierte la riqueza, de una herramienta de supervivencia, en un vehículo de autoexpresión. Cuando alcanzas este nivel de comprensión, la riqueza ya no es algo que persigues, es algo que encarnas. Te mueves por el mundo con serena confianza, con calma, con propósito. No necesitas proclamar tu éxito. Tu paz interior lo proclama por ti, y al desvanecerse la última luz de este viaje, una verdad resplandece por encima de todas: la riqueza no es un número, es un estado mental. Es la calma que sientes al saber que tienes suficiente. Es la alegría que surge cuando dejas de intercambiar tu paz por aprobación. Es la libertad que llega cuando tu tiempo, tus valores y tus acciones están alineados. La transformación se completa no al alcanzar una meta financiera, sino cuando dejas de medir tu valía por ella. Porque la victoria suprema en la vida no es la independencia financiera, sino la independencia emocional. Es el momento en que te das cuenta de que todo lo que perseguías ya estaba dentro de ti, así que detente un momento en esta tranquila reflexión y respira. El mundo exterior puede seguir acelerado, los mercados pueden seguir subiendo y bajando, pero dentro de ti, un ritmo diferente se repite, más lento, más profundo, más sabio. Ahora comprendes que la riqueza, en su forma más pura, no es lo que tienes, sino cómo vives.
No es la abundancia de posesiones, sino la abundancia de perspectiva. No es la extensión de tu cartera de inversiones, sino la profundidad de tu paz interior. Y esa comprensión, una vez alcanzada, jamás se olvida. En definitiva, toda historia sobre el dinero es una historia sobre la humanidad, sobre el miedo, la esperanza, la resiliencia y el amor. Y la historia más poderosa que jamás podrás escribir es aquella en la que recuperas tu relación con ambos. Que este sea tu pensamiento final, tu guía, tu revolución silenciosa. La vida más plena es la que se vive con propósito, paciencia y paz. Que tu riqueza se mida no en números, sino en momentos de armonía. Que tu éxito se defina no por los aplausos, sino por la autenticidad. Y cuando despiertes mañana, que veas el mundo a través de esta nueva perspectiva de la riqueza, no como algo que perseguir, sino como algo que crear, momento a momento, elección a elección, aliento a aliento. Porque en la gran historia de la vida, nunca se trató del dinero. Siempre se trató de en quien te convertiste al aprender a valorarlo.